Cierren los ojos, imaginen el aroma, ese olor dulce y especiado a masa de maíz, la carne cocinada a la perfección, los chiles que queman la garganta. Obvio que hablo del tamal, un alimento que en cada bocado nos transporta a la calidez del hogar, a la tradición familiar. Pero ¿qué pasaría si ese sabor que tanto amamos escondiera un ingrediente secreto, uno tan oscuro que haría que la tierra se abriera bajo sus pies? Esta es la historia de una mujer que llevó su negocio a la cima, que se ganó el cariño de todo un pueblo y que se convirtió en una leyenda de horror. Esta es la historia de la tamalera caníbal. Prepárense, que aquí comenzamos. Exploración siniestra. Todo comenzó de manera simple. Doña Remedios era una mujer de 50 años, de manos curtidas por el trabajo, con una sonrisa amable y una mirada que, a primera vista, parecía esconder la calidez de una abuela. Vendía sus tamales en una esquina, con su olla de vapor humeante y una canasta llena de tamales, listos para ser entregados. Sus tamales eran especiales, no porque tuvieran una receta secreta de la abuela, más bien porque su sabor era inigualable. La carne era tierna y el mole era rico. Ni hablar de la salsa, que era vibrante. La gente hacía fila para comprarlos y pronto su fama se extendió más allá de Iztapalapa. Todos querían saber el secreto de sus tamales, pero doña Remedios siempre sonreía y decía que era simplemente el amor que le ponía a la cocina. Nadie sospechaba que ese amor se había transformado en una locura que comenzó con un crimen. El primer tamal, el que inició todo, no fue un tamal cualquiera, fue el tamal de su marido, un hombre alcohólico y violento que la maltrataba sin piedad. Una noche, después de una discusión brutal, doña Remedios, en un ataque de desesperación, lo golpeó con un molcajete. El golpe fue certero y silencioso. El hombre cayó al suelo y dejó de respirar. En ese momento, no sintió remordimiento, solo sintió una extraña calma. Miró el cuerpo inerte de su esposo y en su mente se encendió una bombilla macabra. Un problema, una solución, una forma de deshacerse del cuerpo y de paso resolver su problema económico. Así, con una frialdad escalofriante, doña Remedios desmembró el cuerpo de su esposo. Usó la carne como relleno para sus tamales, la molió con las especias, la sazonó con chiles y la envolvió en la masa. Al día siguiente, los tamales de Remedios eran un éxito rotundo. El sabor, que era la carne de su esposo, era tan exquisito que sus ventas se dispararon. La gente volvía por más y la mujer, al ver el éxito, sintió una satisfacción perversa. Su dolor y su venganza se habían convertido en oro, en un éxito que no podía ignorar. Pero el éxito tenía un precio. La carne de su esposo no duraría para siempre. Pronto necesitaría más. El éxito de la tamalería creció de forma exponencial. La demanda era tan grande que doña Remedios se vio obligada a expandir su negocio, pero con la expansión vino la necesidad de más materia prima. El primer tamal, el que abrió la veda, fue el de su marido, pero los siguientes fueron personas que no tenían a nadie que los extrañara. La primera víctima fue un hombre solitario que solía vagar por las calles del barrio. La mujer lo invitó a su casa con la promesa de una comida caliente. El hombre ingenuo aceptó. Fue un error fatal. Al igual que con su esposo, doña Remedios lo mató y lo desmembró. La carne de este hombre se mezcló con la masa y las especias, y al día siguiente se vendió como un delicioso tamal de res. La gente seguía alabando el sabor inigualable de sus tamales, sin saber que el secreto de ese sabor era el horror que se escondía en la olla. El modus operandi de la mujer era siempre el mismo. Identificaba a personas vulnerables, solitarias, o que por alguna razón no levantarían sospechas. Los invitaba a su casa,
un pequeño hogar que se había convertido en su matadero personal. Una vez dentro los mataba y los desmembraba. Los huesos y las partes que no podía usar los ocultaba en un rincón oscuro de su casa, debajo de un montón de leña y basura. Las pertenencias de sus víctimas, como carteras o los documentos y joyas, las guardaba como si fueran trofeos de su macabro triunfo. La casa por fuera parecía un lugar común y corriente, un hogar modesto como tantos otros en Iztapalapa, pero por dentro era un lugar de muerte, un mausoleo de los crímenes más oscuros. El número de víctimas crecía a medida que la fama de los tamales de Doña Remedios se extendía. La mujer se había vuelto adicta a la sensación de poder que le daba su macabro negocio. La ganancia económica era un aliciente, pero la verdadera satisfacción venía de la idea de que la gente, sus vecinos, la misma gente que la veía como una mujer trabajadora y amable, estaba comiendo la carne de sus víctimas. Era una venganza contra el mundo, una forma de recordarle a la vida que la había maltratado, que ella al final era la que tenía el control. Los tamales se convirtieron en su arma, su venganza, su triunfo, y el olor de su casa, que al principio era el de la masa y el mole, comenzó a cambiar, a volverse más denso, más dulce y más repulsivo. Pero el olfato de la gente, acostumbrado a los olores de la calle, no notó nada inusual, o al menos no lo asoció con algo tan espantoso. El principio del fin llegó una mañana de verano. El calor era sofocante y un olor inusualmente fuerte comenzó a emanar de la casa de Doña Remedios. Era un olor agrio, dulzón y repugnante, un olor a carne en descomposición que, a pesar de los esfuerzos de la mujer por ocultarlo, se filtraba por las grietas de su casa. Los vecinos al principio pensaron que era un animal muerto, un perro o un gato, pero el olor se hacía más intenso cada día. Las moscas se amontonaban alrededor de la casa y la gente comenzó a quejarse. Un vecino, un hombre ya viejo y de nariz fina, se acercó a la puerta de la mujer y la llamó. Le preguntó qué pasaba con el olor, y la mujer, con una sonrisa forzada, le dijo que estaba preparando un guisado de carne que se le había echado a perder. El hombre no le creyó. El olor era demasiado fuerte para ser solo un guisado. Los vecinos, preocupados, llamaron a la policía. La policía llegó a la casa de Doña Remedios. La mujer, con una calma espeluznante, les abrió la puerta. Les dijo que no había nada de qué preocuparse, que todo estaba en orden. Pero el olor era abrumador. Los oficiales pidieron permiso para entrar y la mujer, al ver que no tenía otra opción, cedió. Al principio la casa parecía normal. Los oficiales se detuvieron en la cocina y el olor era indescriptible. Era el olor a muerte y a carne cocida. Un oficial, con un poco de náusea, abrió una olla grande que estaba en la estufa. En el interior había una masa oscura casi negra y trozos de carne que no se podían identificar. Pero el verdadero horror estaba en el patio trasero. Debajo de un montón de leña, los oficiales encontraron un agujero. En el interior había huesos humanos y un montón de carteras, documentos y joyas. Eran los trofeos de Doña Remedios. En ese momento, la mujer, que había mantenido la calma hasta ahora, se derrumbó. Se arrodilló y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de rabia por haber sido descubierta. La policía la arrestó y la llevó a la comisaría. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. La tamalera caníbal, un apodo que por la noche se convirtió en una leyenda urbana. Los tamales, que la gente había devorado con tanto placer, se transformaron en un recuerdo amargo, una pesadilla que los perseguiría por el resto de sus vidas. La ciudad entera quedó en shock, pero el misterio de los tamales de Doña Remedios aún no había terminado. Cuando la policía revisó las ollas de su tamalería en la calle, encontraron restos de carne en los bordes. Los forenses tomaron muestras
y los análisis demostraron que la carne, en efecto, era humana. La tamalera caníbal era real, pero un detalle seguía sin tener sentido. Los tamales que vendía, según los testimonios de sus clientes, eran los más sabrosos que habían probado. ¿Por qué la carne humana resultaba ser tan deliciosa en sus tamales? ¿Cuál era la receta secreta? Y lo más importante, ¿cuántos de esos tamales se habían vendido en realidad? ¿Cuánta gente, sin saberlo, había compartido la misma mesa con un monstruo? Y de repente, una pregunta aún más inquietante se nos cruza por la mente. ¿Qué pasa si la gente, después de enterarse, no podía dejar de pensar en ese sabor tan especial, en ese bocado de muerte que los había enganchado para siempre? ¿Qué pasa si el sabor de los tamales de Doña Remedios, en el fondo, era tan adictivo que, a pesar de todo, la gente, de forma inconsciente, deseaba volver a probarlos? La historia de Doña Remedios es un recordatorio de que el mal puede esconderse a simple vista en lo cotidiano, en las cosas que damos por sentadas. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la desesperación. Es una lección sobre cómo el hambre, la traición y la locura pueden entrelazarse de las formas más horribles, y cómo la confianza en ocasiones puede ser la peor de las trampas. La próxima vez que saboreen un tamal en la calle, piensen por un momento en esta historia. No para que dejen de comerlos, más bien para que se den cuenta de que el mundo a veces es mucho más oscuro de lo que parece. Con esta inquietante reflexión, llegamos al final de este macabro relato. Si esta historia te mantuvo al filo del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué te pareció la historia de la tamalera caníbal? ¿Conoces alguna otra leyenda o historia de terror que te gustaría que contáramos? Nos vemos en el próximo video. Exploración siniestra.